Hola chicos, hoy continuamos con la segunda parte de sistemas dispersos. Recuerda que la semana anterior vimos lo que eran suspensiones, coloides y hoy nos toca ver ese sistema disperso que de repente para ti es muy familiar, ¿no? ¿Cuántas veces por ahí no hemos preparado un coctelito? De repente por ahí hemos tenido la visita de amigos, de amigas y por ahí pues hemos juntado una bebida con otra, hemos querido experimentar a ver qué nos ha salido. ¿De acuerdo? Hoy vamos a hablar justamente de esos preparados en los cuales se ve de una sola apariencia y no sabemos todos los aditivos que le has podido echar. Estamos hablando de las soluciones, aquellas que a simple vista pareciera de una sola sustancia cuando solamente es de una sola apariencia, pero en su interior tienes un montón de preparados. Hoy te vas a sentir barman cuando escuchemos el tema de soluciones. Hola muchachos, como te prometí, hoy vamos a continuar con la parte de soluciones y como ya te dije hace ratito, vamos a establecer que las soluciones son un tipo de sistema disperso. Recordamos en la clase anterior de que un sistema disperso era aquel cuerpo material donde una sustancia se introducía en el interior de la otra sustancia. Esto es, ingresaba en el seno de otra sustancia para formar o fases diferentes o una sola fase. En este caso vamos a hablar de aquellas sustancias que pueden formar una sola fase. Esto es, aquellas que se unen de manera homogénea, tal como lo vemos por acá. Decimos que una solución es aquel sistema disperso donde, recordemos términos, la fase dispersa se va a unir homogéneamente, lo que te acabo de decir, en una sola apariencia, no en dos, no en tres, en una sola. ¿Con quién? Con la fase dispersante, aquella que recibía a la fase dispersa y, como su nombre lo dice, la ayudaba a dispersar. Tema anterior, recuerda cuando te comentaba las gotas de limón en el aceite cuando formábamos la rica mayonesa, solo que ahí cada uno de los componentes todavía se puede percibir, porque recuerden que el aceite como que no es muy afín con otras sustancias. ¿Por qué? Por su carácter molecular, y justamente esa es una de las cualidades que presenta la solución. Si la solución se forma homogéneamente es debido a la afinidad molecular que existe entre la fase dispersa y la fase dispersante. ¿Qué quiere decir, profe, con ello de la afinidad molecular? Esta frase importante que la vas a guardar como si fuera un meme para ti. Lo semejante disuelve a lo semejante. ¿Qué conlleva ello? Que si la sustancia es polar, lo que es polar se disuelve en otro polar. Lo que es apolar se disuelve en otro que es apolar. Lo que es orgánico se disuelve en otro que es orgánico. O sea, debe haber una compatibilidad molecular, debe haber una compatibilidad de caracteres, de tal manera que con ese criterio las sustancias pueden unirse de forma homogénea. Entonces no te olvides, en esta cualidad del sistema disperso llamado solución, la fase dispersa y la fase dispersante tienen esa afinidad molecular. Algo tenemos tú y yo que nos va a permitir, ¿qué cosa? Unirnos sin que se den cuenta el resto dónde está uno en el otro. ¿Por qué? Porque ya a simple vista solo se aprecia a uno de ellos, solo se aprecia una sola apariencia, solo se aprecia una sola fase. ¿De acuerdo? Ahora, con ello, al volverse homogéneo y ya no distinguir a uno en el otro, tenemos de que el tamaño de la partícula de la fase dispersa es mucho más pequeñito que en el coloide y que en la suspensión. Esto es, el tamaño de la fase dispersa es menor a 10 angstrom o su equivalente en el mundo de la nanoescala a un nanómetro. Es tan pequeño que ya ni siquiera con un foco luminoso, como en el caso del coloide,
lo podemos apreciar. Por más que iluminemos, ya no vamos a distinguir a la fase dispersa. Eso no te olvides. Ahora, lo curioso en las soluciones es que las fases, tanto la dispersa como la dispersante, adquieren nombres propios, van a tener nombres particulares, y estos nombres particulares de repente ya tú los has visto desde tu época de escolar. Son el soluto y el solvente. En este caso, la fase dispersa recibe el nombre de soluto y la fase dispersante recibe el nombre de solvente. Que quede claro que estos nombres solo se aplican en las soluciones. En los demás temas dispersos le seguimos llamando fase dispersa y fase dispersante. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito del soluto. De paso, recuerdas algo que ya hemos tocado la clase anterior. En la clase anterior yo te comenté que la fase dispersa se encontraba por lo general en menor proporción. Y si el soluto toma el papel de la fase dispersa, así debe ser. El soluto es aquella sustancia, y ojo con esto, que por lo general está en menor proporción. ¿Por qué por lo general? Pues vamos a hablar un poquito de esas bebidas espirituales que de repente tú por ahí habrás probado, tal vez, siempre y cuando tengas el DNI azul. De lo contrario, solamente habrás visto ello en papi o en mami o en algún familiar mayor. Estamos hablando de las bebidas alcohólicas, ¿no? Eso que de repente por ahí corre por tu vena más que la propia sangre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tú habrás visto de que las bebidas alcohólicas en la etiqueta tienen ciertos valores en porcentaje. Por ejemplo, la cerveza. La cerveza dice que tiene 5% en volumen de alcohol. Profe, ¿qué me da a entender ello? Que de la botella de 620 mililitros, el 5% de ese volumen, estamos hablando de 31 mililitros, es alcohol etílico. Y el restante, los 580 y picos mililitros, representará el solvente o los otros solutos que estén presentes ahí, como el lúpulo, la cebada y obviamente el agua tratada. Eso es lo que indica, ¿qué cosa? La presencia del soluto. Esto es 5% de alcohol, porque es ese alcohol el que le da la característica a la cerveza. La cerveza uno no la toma solamente por tener sed o de repente porque caramba, hace calor, vamos a compartir con los amigos, sino porque por ahí le queremos encontrar ese toquecito diferente que tienen otras bebidas, y eso lo marca el alcohol. Pero ese es en el caso de la cerveza. Tú revisas una etiqueta de vino, el vino dice 11.5% de alcohol. O sea, profe, ahora el soluto está un poquito más, pero todavía no llega al 50%, que es la mitad entre la presencia del soluto y la presencia del solvente. Entonces, si seguimos analizando otras bebidas que por ahí tú conoces, tenemos, ya te mencioné la cerveza, 5%, te mencioné al vino, 11%, te menciono al pisco, el pisco peruano, ¿cierto? Para preparar un rico pisco sour. Profe, ¿por qué de repente cuando yo por ahí pruebo un poquito de pisco me siento más alegre que tomando otras bebidas? Es que el pisco ya tiene 40% de alcohol, muchachos, señorita, mucho cuidado. Hay mayor concentración de soluto, pero todavía está en menor proporción. 40 de soluto frente a 60 de solvente. ¿Dónde se prenden las alertas? Cuando hablamos del whisky. De repente habrás escuchado del famoso whisky en las rocas, ¿no? O de repente el whisky tomado con guaraná. Algunos hacen esas jugaditas para que no se cambie mucho el colorcito. Y es que lo que pasa con el whisky, a diferencia de las otras bebidas alcohólicas, el whisky no lo puedes tomar puro. ¿Por qué? Porque el whisky tiene 60% de alcohol. Profe, si el whisky es 60% de alcohol, ¿el solvente cuánto sería? 40%. Y ahí te das cuenta que ahora el soluto está en mayor proporción. Por eso es que al whisky, para poderlo tomar, ¿qué le agregamos? Agüita o le agregamos hielito. ¿Para qué? Para que así el agua, al disolverse, pueda reducir la concentración de alcohol y obviamente pueda ser mucho mejor asimilado por el ser humano.
Recuerda que si tú lo tomas puro, de repente al primer sorbito, ¿qué pasa, muchacho? Te quedas dormido y tú sabes que el que se duerme pierde, ¿sí o no? Entonces, ten mucho cuidado con eso, ¿ya? Entonces, no te olvides, el soluto por lo general en menor proporción. Otra cualidad que tiene el soluto es que el soluto se disuelve. Y ojo con esto, solo en soluciones podemos aplicar el término disolver, ¿de acuerdo? Solamente aquí vas a decir disolver. ¿Por qué? Porque tanto en coloide como en suspensión se dice dispersar. Solo el término disolver es propio de las soluciones. O sea, profe, yo no puedo decir que el limón se disuelve en el aceite para preparar la mayonesa. No, el limón se dispersa en el aceite, pero sí podemos decir que la sal se disuelve en agua, porque va a formar una solución. Entonces, es la sustancia que se disuelve. Y una cualidad que tiene el soluto, muchachos, es que determina la característica principal de la solución. Es el que le pone el toquecito importante a la solución. ¿Qué significa esto, profe? Es lo que hace que tú reconozcas como color, sabor y nombre en la solución. Me explico. ¿Por qué hablamos de agua mineral, profe? Porque a mí me han dicho que tiene minerales disueltos. Claro, tiene minerales disueltos. ¿Y por qué a otro preparado le llamas agua salada? Porque tiene sal disuelta. ¿Y por qué a otro le llamas agua azucarada? Porque tiene azúcar disuelta. Pero en el caso de los minerales, de la sal y del azúcar, todos están disueltos ¿en qué? En agua. El agua es común a las tres, pero cada uno ha adquirido nombre diferente porque uno tenía minerales, el otro tenía sal y el otro tenía azúcar. Por lo tanto, el nombre que se le ha dado a la solución, el sabor, el color, el toquecito mágico, ¿quién se lo da? El soluto. Profe, yo por ahí he tomado mi limonada clásica, tiene limoncito, tiene azuquita y obviamente agua, qué rico. Pero de repente te han dado la oportunidad, ¿no?, de ir por ahí a algunos restaurantes, por ejemplo por San Isidro, de repente has ido a comer una rica hamburguesa, ¿no? Quién sabe, has dejado un día de lado a la tía Veneno y has hecho tu chanchita y te has ido a comer una rica hamburguesa al Papachos de repente, ¿no? Y ahí pues pides todo así, gente importante, no, hoy tráigame una limonada de hierba luisa, así le llaman, limonada de hierba luisa. Y bueno, pues, ¿cuál es la diferencia con la limonada clásica? Creo que ya te vas dando cuenta en el nombre nada más, que como esencia que tiene, extracto de hierba luisa. Tiene el toquecito de limón, pero con el extracto de hierba luisa, ¿que hace? ¿Qué cosa? Darle un nuevo sabor y darle un nuevo nombre, limonada de hierba luisa. Y así, menta con quión también, esencia de estos productos, hacen que también tengamos nuevas presentaciones de limonada. Ya no la clásica limonada hecha de limón y agua, sino también con otras especies que le dan un nuevo nombre, un nuevo sabor a la solución. Entonces, ¿es importante la presencia del soluto? Sí, porque sin él no habría un nombre importante, no habría ese toquecito de sabor, de color, de olor a la solución. Profe, y el solvente, que es la fase dispersante, es la que se va a encargar de albergar al soluto. Esto es, el solvente va a encontrarse por lo general en mayor proporción, ya te lo dije, por lo general se encuentra en mayor proporción, salvo en algunos preparados, es la sustancia que va a permitir disolver. Profe, generalmente yo uso agua para disolver, pero recuerda que no todas las soluciones se preparan utilizando agua. Hay algunos solventes, por ejemplo, cuando usas una pintura, de repente tú por ahí has acompañado a papi a pintar alguna vez y habrás visto que él no usa agua para disolver la pintura. Tal vez usa thinner, usa aguarrás, usa de repente benzina, y son ciertos productos distintos al agua. ¿Y por qué los usa, profe? Por este criterio, por la afinidad molecular. No te olvides, lo semejante disuelve a lo semejante. ¿De acuerdo? El solvente va a determinar la apariencia final de la solución. ¿Cómo es esto? ¿En qué estado vas a tener la solución? Recuerda, por ejemplo, acá, si yo usaba sal en agua, la sal se va a disolver en el agua. Profe, la sal va a ser el soluto, el agua sería el solvente porque el agua lo está disolviendo. Entonces yo te hago
una pregunta. Si la sal es sólida y el agua es líquida, ¿cómo termina el agua salada? Creo que te vas a dar cuenta de que el agua salada termina siendo líquida. ¿Líquida como quién? Como el solvente, como la fase dispersante. Entonces, la fase dispersante es el solvente que le da el estado físico a la solución. Y como en la mayoría de preparados, en la mayoría de soluciones usamos al agua, consideramos al agua como el solvente universal. Entonces, no te olvides, el soluto es el que se disuelve en el solvente, por lo general está en menor proporción, y el solvente en mayor proporción. Ahora, lo importante que hay que tener en cuenta es que una solución, decimos por acá luego, que una solución puede estar formada de n solutos, pero eso sí, de un solo solvente. ¿Cómo es esto, profe? De repente por ahí quiero preparar pues una bebida, ¿no? Una bebida para recibir a mis amigos. Caramba, ingresé. Qué bien, ingresé por fin, después de 3 ciclos ingresé. Y bueno, pues quiero invitar a toda mi promo, pues, ¿no? A mis amigos de academia, con los que prácticamente hice toda una carrera preuniversitaria ahí, ¿no? Un poco más ya te gradúas de la academia, ¿no? Entonces, preparas un coctelito y pues le echamos por ahí de repente un poquito de pisco, le echamos un poquito de jarabe de goma, le echamos un poquito de amargo de angostura, le echamos por ejemplo por ahí un poquito de ralladura de limón, un poquito de zumo de limón, un poquito de zumo de granadilla y todo mezclado con agua tónica, ¿no? ¿Qué es agua tónica? Simplemente un agua especial para cócteles. Lo ponemos en la coctelera, shake, y tenemos el rico trago que vas a servir a tus compañeros para brindar por tu ingreso. Entonces, ¿qué puedes apreciar? Profe, he usado varios solutos, pero un solo solvente que se encarga ¿de qué? De dispersar, de disolverlos para formar homogéneamente a la solución. Entonces, muchachos, conocidos a los personajes de las soluciones, el soluto y el solvente, pasaríamos a evaluar el comportamiento del soluto frente al solvente a una determinada temperatura. Nos referimos a la solubilidad. Bien, muchachos, como les comenté, vamos ahora a ver la importancia del soluto en el solvente, pero a una determinada temperatura. Esto es el concepto de solubilidad. La solubilidad, como puedes apreciar acá en su simbología, toma como referencia a la temperatura en grados Celsius. ¿Por qué? Porque la solubilidad viene a ser la capacidad que tiene el soluto para disolverse en el solvente, en este caso en el agua. Decimos nosotros que indica la máxima cantidad de soluto, la máxima cantidad que vas a tener de soluto para poder disolver en 100 gramos de agua a una determinada temperatura. Recuerda que a veces no todos los solutos se disuelven por igual a determinada temperatura. Un ejemplo es el azúcar. El azúcar no se disuelve fácilmente cuando tenemos de repente, no sé, especies con muy poca temperatura. Más fácil se disuelve, por ejemplo, en agua caliente, en agua fría, ¿no? Por ejemplo, la cocoíta, por ejemplo, de repente, qué sé yo, algunos sólidos, las sales mismas no se pueden disolver fácilmente en agua fría. Es más, la etiqueta dice en agua tibia, en agua caliente, y luego agregue agua fría, como en el caso cuando por ahí preparamos algún postrecito. Entonces, la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en 100 gramos de agua a una cierta temperatura es lo que nosotros conocemos como solubilidad. Y los datos siempre aparecerán así, en números simples, de tal manera que para nosotros, por ejemplo, la solubilidad del cloruro de sodio a 20 grados Celsius vale 38. ¿Qué significa eso? Que 38 gramos de cloruro de sodio es lo máximo que se podrá disolver en 100 gramos de agua. Más no, pero ojo, a esta temperatura. Si la temperatura cambia, obviamente va a ser otra cantidad de soluto que se va a poder disolver. Y creo que tú por lógica puedes concluir, profe, si yo caliento el líquido, caliento el agua, puedo lograr de que se disuelva más. ¿Por qué?
Porque simplemente estoy logrando ruptura de enlaces. Y al romper los enlaces, el soluto puede disgregarse, puede dispersarse mucho más. Entonces, eso es lo que voy a tener en cuenta aquí, que a esta temperatura, esta es la cantidad máxima de soluto que yo puedo disolver en 100 gramos de agua. Y a partir de este criterio, vamos a clasificar a las soluciones en 4: en diluida, en concentrada, en saturada y en sobresaturada. Bien, muchachos, la primera solución, tomando en cuenta el criterio de solubilidad, es la solución diluida. ¿A qué llamamos solución diluida? Es aquella solución, obviamente, donde la cantidad de soluto es despreciable. ¿A qué me refiero con cantidad de soluto despreciable? O sea, el soluto está, pero prácticamente ni nos damos cuenta de su presencia. Un ejemplo, por ahí puedes recordar lo que el año pasado ocurrió con el problema del niño costero, el fenómeno del niño costero. Tú debes recordar de que hubo una pugna enorme por conseguir agua y algunos distritos de Lima inclusive el agua que tenían por el problema de los servicios ya ni la podían hacer hervir. Entonces, ¿qué es lo que ocurría en esos lugares, en esos sectores, en esos asentamientos humanos? Pues llegaba el Ministerio de Educación y recomendaba que le echaran una gotita de lejía en 20 litros de agua. Saca tu línea, una sola gotita de lejía para 20 litros de agua. Finalidad, purificar al agua. Ahora, yo te pregunto algo. ¿Una gotita de lejía se sentirá en los 20 litros de agua? Tú dirás, profe, es una gotita con tamaña cantidad de agua. Es más, inclusive me dirás, profe, no creo que haga efecto. Es tanta agua ahí, no hay que echarle 10 gotas. No, si el Ministerio de Salud ha dicho una, ellos saben por qué. De repente le echas más y por ahí te blanqueas por dentro. Y eso no puede pasar, mi muchacho. Tienes que todavía enfrentarte al reto más importante. Si vas a sufrir, sufre maldición, no sufres acá. Entonces, una gotita de lejía en 20 litros de agua ya formó una solución. Solo que esa gotita es insignificante para la cantidad de agua que tienes. Entonces, a eso se le considera solución diluida. Y obviamente está en función a la temperatura a la que te encuentres. ¿Te acuerdas que hace ratito dijimos que a 20 grados Celsius se podía disolver como máximo 38 gramos de cloruro de sodio? ¿Te acuerdas el valor de su solubilidad? Pues ahora mira lo que te presento acá. A 20 grados Celsius voy a disolver 0,5 gramos de cloruro de sodio en 100 gramos de agua. ¿Se podrá? Obvio que sí, porque es menor del máximo permitido. Recuerda que el máximo te dije 38 gramos. Acá cuánto dice, 0,5. Obviamente que se va a poder disolver, pero ¿cuál es lo curioso? Que 0,5 comparado con 100 prácticamente es una cantidad irrisoria, una cantidad que no la vamos a sentir, una cantidad despreciable. Pero ya tengo sal en agua, ya hice agua salada, porque te sal en agua, solo que la sal prácticamente ni se siente. Pero de que has formado agua salada, la has formado. Entonces, a eso se le llama solución diluida. Cantidad de soluto despreciable a una determinada temperatura frente a la masa de solvente presente en la solución. Como segunda solución te voy a presentar a la solución concentrada. Bueno, si decimos que es concentrada, quiere decir que el soluto ya se debe sentir, profe. Exacto, el soluto ya se puede sentir. Es aquella donde la cantidad de soluto es apreciable, ya la percibes, ya la captas, pero hay un detalle, todavía no has alcanzado la máxima permitida a la temperatura evaluada. Esto es, hay una cantidad de soluto apreciable, pero menor a la máxima permitida, como te digo, a una determinada temperatura, siempre enfocando bajo el criterio de la solubilidad.
Por ejemplo, volvemos a recordar a 20 Celsius. ¿Te acuerdas a 20 Celsius? Lo máximo, ¿cuánto era? 38. Pues fíjate ahora cuánto voy a disolver. Voy a disolver 30 gramos de cloruro de sodio en 100 gramos de agua. Yo te pregunto, ¿sentirás o no sentirás el sabor saladito? Obviamente que ya lo vas a sentir, pero ¿cuál es el criterio? Que acá la cantidad, por más que es apreciable, todavía es menor a la máxima permitida. Todavía no ha alcanzado el tope de los 38 que te había mencionado hace ratito en el criterio de solubilidad. Por lo tanto, si bien acá ya es apreciable, pero todavía es menor a la máxima permitida, esta presencia del soluto hace de que la solución sea catalogada como concentrada. Bien, muchachos, tercera solución. Vamos a hablar ahora de la solución saturada. ¿A qué denominamos solución saturada? Pues va a ser aquella donde ya alcanzamos la máxima cantidad de soluto permitida. ¿Te acuerdas? Empezamos con una cantidad insignificante, la diluida, luego una cantidad de soluto que ya se podía sentir, pero que todavía no era la máxima permitida, o sea, la concentrada, y ahora vamos a tomar a aquella donde la cantidad de soluto es la máxima permitida, pero no te olvides, a una determinada temperatura. A eso se le llama solución saturada. Por ejemplo, recordamos nuevamente a 20 Celsius que te dije solubilidad 38, ¿te acuerdas? Cloruro de sodio 38. Entonces mira ahora cuánto tenemos. 38 gramos de cloruro de sodio en 100 gramos de agua. ¿Se podrán disolver? Obvio que sí, pero ¿qué me doy cuenta? Que esto es lo máximo que se va a poder disolver. ¿Por qué? Porque he alcanzado el valor de la solubilidad. Es la máxima cantidad de soluto permitida a esa temperatura. Entonces, cuando se alcanza el valor máximo, estamos frente a una solución saturada. Pero eso no va. Bien, muchachos, cerramos la clasificación de soluciones hablando de la solución sobresaturada. Aquí sí hay que ser un poquito cuidadosos, porque de repente tú puedes decir, ya, profe, sobre es que excede. Claro, excede. Entonces, profe, como hemos estado hablando de que es 38, 38, 38, le echo 39, profe, y uno va a sobrar. Pero si es que uno va a sobrar, entonces ya no estarías hablando de solución, pues, porque recuerda que la solución tiene que tener una sola apariencia, no varias apariencias. Entonces, profe, ¿cómo yo defino una solución sobresaturada? De la siguiente manera, mucho cuidado, ¿eh? Una solución sobresaturada es aquella donde al calentar y luego enfriar, mira lo que te estoy diciendo, ¿eh? Vamos a calentar, subimos temperatura, o sea, ya no voy a estar a 20, voy a estar a más temperatura, y luego enfriar, de repente lo regreso de nuevo a 20, ¿eh? Voy a lograr que la cierta cantidad de soluto cristalice un exceso de soluto, pero por culpa de un agente externo. ¿Cómo es esto, profe? Voy a agarrar un preparado y este preparado lo voy a poner a calentar, sin llegar a que esté hierba, solamente lo caliento. Luego lo enfrío. Entonces, si yo te he dicho que la cantidad de soluto a disolver depende de la temperatura a la que se encuentre, entonces esa variación de temperatura va a ocasionar que el soluto en algún caso tienda a disolverse más y en otro tienda a disolverse menos. Entonces, esa variación va a generar una recuperación de soluto en estado sólido, solo que ante nuestros ojos no se aprecia a menos que hagamos algo de manera externa. Cuando hacemos algo de manera externa, logramos que ese soluto excesivo pueda cristalizar y a eso le llamamos solución sobresaturada. Mira, por ejemplo, acá lo que tenemos. Te dije al comenzar, ¿qué vas a hacer? Vas a calentar la solución. Digamos, le he llevado a 60 Celsius. Y mira lo que tengo por acá. He echado 39 gramos de sal en 100 gramos de agua. ¿Por qué, profe, me menciona 39 de sal y 100 de agua? Porque a 60 Celsius, esta es la solubilidad, chicos, del cloruro de sodio. A 20, ¿cuánto era? 38. A 60, ¿cuánto es?
39 de sal en 100 de agua. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Profe, ya lo calenté. ¿Ahora qué hago? Lo enfrío de nuevo a 20. Pero yo te pregunto, si lo enfrío a 20, ¿cuánto de soluto tienes? Sigues teniendo 39, pues. ¿Y cuánto de agua tienes? Sigues teniendo 100 de agua. Pero, profe, ¿usted no me ha dicho que a 20 Celsius solo se disuelve en 38? Claro, eso es lo que vas a percibir si es que yo este recipiente lo someto a una vibración. Es como que el recipiente, la solución te dice, muy bien, yo ahorita soporto a 39 frente a 100. Perfecto, enfríame, yo voy a seguir soportando 39, pero hazme algo y vas a ver cómo de ahí te boto a ese que está sobrando. Porque si tú recuerdas, a 20, solamente ¿cuánto se puede disolver? 38. Entonces, a esta temperatura, esta solución dice, yo solo puedo soportar 38, pero por ser buena gente contigo, ok, voy a soportar los 39 frente a 100, perfecto, pero hazme algo, tócame, moléstame, inquiétame y simplemente rompo palitos contigo y ¡ping! Libero ese gramito que está por demás. Y eso es lo que ocurre acá. Debido a una vibración, debido a un agente externo, la solución, ¿qué hace? Comienza a cristalizar cierta cantidad de soluto que obviamente a esta temperatura se encuentra en exceso. Recuerda que a esta temperatura lo máximo que se puede disolver es 38 frente a 100. Y yo lo que he logrado es que haya 39 frente a 100. Entonces, profe, ese excedente, ¿cuándo se manifiesta? Cuando yo, por medio de un toquecito o por medio de una vibración, sensibilizo a la solución y comienza a precipitar ese exceso a esa temperatura, a ese preparado final, es lo que se conoce como solución sobresaturada, aquella que va a manifestar un exceso de soluto, pero ¿por culpa de qué? De un primer calentamiento y luego de un enfriamiento, donde a partir de un efecto exterior, de un agente externo, logro la cristalización del exceso de soluto en la solución. Bien, chicos, hoy hemos aprendido sobre las características de las soluciones, sus personajes importantes que son soluto y solvente, y hemos hablado de un concepto muy importante que de repente por ahí no lo habías escuchado mucho, no te era muy familiar, porque es más que todo enfocado a nivel preuniversitario, que es la solubilidad. Ya sabes muy bien que dependiendo de cuánto soluto tengas disuelto a cierta temperatura, estarás hablando de cierto tipo de solución, tanto la diluida, la concentrada, la saturada y la sobresaturada. Entonces, por hoy lo vamos a dejar ahí, y en mi siguiente video entraríamos a la parte picante, a la parte de cálculos con soluciones. Esto es, vamos a hablar de las unidades de concentración y establecer las diferentes fórmulas que vamos a utilizar para reconocer la presencia del soluto en la solución. Entonces, no te olvides de dar like a nuestra página web, a nuestra página en Facebook, y sígueme acá en los videos, que tengo muchas más novedades para ti. Hasta la próxima. Hola amiguito, no te olvides, tenemos un aplicativo que puedes descargar desde la Play Store, que es Invictos, ¿de acuerdo? Descárgala y por ahí mándame las consultas o preguntas que tengas, no solo de mi curso. Tenemos un staff de profesores que está dispuestos a apoyarte en los demás cursos que tú tengas inconvenientes o dudas. No te olvides, tenemos la aplicación Invictos, descárgala desde la Play Store. Hasta la próxima.